Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 55. Conflicto e intereses. Puerta Sur. Ice y Tiona intercambiaron una mirada mientras seguían a la chica mayor de cabello ardiente fuera de la puerta y fuera de horario por completo, mientras ponían un pie en las tierras desnudas de las afueras, en dirección al bosque circundante. Se sabía que el bosque en sí era un refugio para bandidos unas pocas millas más allá, pero, por supuesto, esa no era la principal preocupación de las dos chicas en ese momento. ¿Qué posibilidades tenían los bandidos, que estaban acostumbrados a robar caravanas de gente normal como comerciantes, mercaderes o miembros altos de la sociedad, generalmente acompañados por sus séquitos blindados, contra dos experimentados aventureros de nivel 5 que podían aniquilar sin ayuda de nadie un ejército de miles por su cuenta? No, el problema al que se enfrentaban en ese momento era la propia Alex. La chica no les había dirigido la palabra desde que habían salido de la gruta, ni había mostrado ninguna indicación de ningún lugar de interés en la ciudad. Más bien, inmediatamente había empezado a caminar delante de ellas, una exigencia silenciosa de que siguieran sus pasos en lugar de que ella siguiera los de ellas. No era necesario abordar el tema candente. Ellas sabían, al menos Tiona lo sabía mejor, por qué Alex estaba haciendo esto y, dado el temperamento simple de la chica mayor, por no hablar de su alto nivel, tomaron la sabia decisión de guardar silencio, agachar la cabeza y dar cada paso que ella diera en la dirección que eligiera. Sin embargo, eso no impidió que un escalofrío les recorriera la espalda. Alex no había mostrado ninguna desconfianza o desagrado, y aunque lo hubiera hecho, ¿qué podrían haber hecho al respecto? Esta chica conocía a Steve desde hacía mucho más tiempo que cualquiera de ellas, no tenía ni idea de cuánto tiempo exactamente, y conocía mucho mejor sus tendencias, sus comportamientos, sus preferencias, etc. Tiona ya había tomado la decisión consciente de que Steve sería su compañero, o su marido, según el término que él prefiriera. Su interés expresado de buena gana y su sincera voluntad de hacerse responsable de ella eran casi tan importantes como matrimonio para una amazona. Solo necesitaban dar los pasos finales para cerrar el trato. Y Ice tomó su decisión basándose únicamente en cómo el jugador la había tratado y prometido, así como en cómo la había derrotado. La dinámica en torno a su relación personal con él era extraña, eso incluso ella podía admitirlo, pero sus sentimientos mutuos eran sinceros. El problema era que más allá de su personalidad y sus habilidades, no conocían muy bien a Steve. Era muy reservado sobre su pasado. Ese no era un concepto nuevo para ninguno de las dos. Ice le había contado a muy pocas personas quiénes eran sus padres y cuándo nació exactamente, algo que la propia Tiona no sabía. Y la amazona nunca se sinceró con nadie sobre su horrible infancia a manos de sus instructores y sus hermanas amazonas, bajo la mirada aguda y cruel de Kali. Lo único positivo de la infancia de Tiona que ella podía apreciar era cómo su maestra, después de todo ese entrenamiento brutal, le traía historias y libros para leer. Pero no había ninguna indicación sobre Steve, de dónde podría haber venido, cuál podría ser su lengua materna, cuáles eran sus costumbres, nada en absoluto. Por el color de su piel, al principio habían pensado que tal vez podría haber venido de una de las naciones del desierto de Cayos, tal vez Warsa o Israfán. Pero su acento claramente decía lo contrario, ya que sonaba más como alguien del oeste o del norte. Luego estaba la moda de su ropa. A él y a sus amigos parecían gustarles los colores brillantes y la ropa más bien sencilla. Nunca tuvieron la conciencia de decirle lo ridículo que se veía su atuendo entre la gente de horario. También estaba el estado de su armadura, no se correspondía en nada con la de las naciones del desierto. Además, la calidad de su equipo indicaba que debía proceder de una tierra rica en recursos conocida por su talento para la herrería, que serían las naciones enanas o Rakia. Pero Rakia no fabricaba equipo que pudiera llevarse fácilmente del régimen tiránico de Ares, y los enanos se mantenían apartados al igual que los elfos y protegían sus artes y tradiciones con gran celos. De nuevo, no pudieron determinar sus orígenes.
Poner a sus amigos en la mezcla hizo que las cosas fueran aún más confusas, ya que, cualquiera que fuera el lugar del que provenían, tendría que ser una nación bastante diversa, y no existía ningún lugar así en Genkai, excepto Horario. Sin embargo, Alex tenía las respuestas a todas estas preguntas sin lugar a dudas y, por lo tanto, conocía a Steve 1000 veces mejor que ellas. Y tanto ella como Steve daban la impresión de que se conocían desde hacía mucho tiempo, lo suficiente como para ser camaradas de confianza y queridos. Era lógico que Alex fuera tan escéptica y las juzgara tanto, estaba destinada a ponerlos a prueba tarde o temprano. Aunque ambas tendrían que comentar que hubieran preferido que lo hubiera hecho más cerca de la civilización y no en el desierto donde posiblemente podría enterrarlas si las mataba. Entonces, Alex, dijo Tion alegremente, tratando de iniciar una conversación mientras trotaba junto a la chica mayor y se inclinaba hacia adelante para mirarla de lado. Para ti es señorita Alex, dijo la Minecrafter sin mirarla. Tiona sudó una gota ante eso, aunque tuvo que admitirlo para sí misma. Incluso con ese rostro sin emociones, la belleza de Alex era impresionante. ¿Cómo pudo Steve haber pasado tanto tiempo con esta mujer y no haber intentado cortejarla? Tiona confió en Steve cuando dijo que nunca antes había estado en una relación matrimonial, pero realmente cuestionó su estado mental si no iba tras esta mujer. Está bien, señorita Alex. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a Steve, si no le molesta que le pregunte? Preguntó Tiona con una sonrisa. Más tiempo del que tú llevas existiendo, respondió Alex. Steve y yo hemos estado emprendiendo aventuras incluso antes de que ustedes dos nacieran. Lo mismo ocurre con los otros 7. Ice y Tiona intercambiaron miradas perplejas. Pero, ¿no tienes la misma edad que nosotras?, le preguntó Ice. ¿Cuántos años tienen? Tengo 16 años, dijo la princesa Espada. Era consciente de la edad que tenía técnicamente, pero tenía el cuerpo y algo así como la mentalidad de una joven de 16 años. Tengo 18 años, respondió Tiona. Tenemos la misma edad corporal, dijo Alex. Pero cronológicamente, la diferencia es enorme. ¿Qué significa eso?, preguntó Tiona frunciendo el ceño confundida por esa palabra que nunca había escuchado antes. No importa, dijo Alex. Pero incluso F es mayor que tú, tómalo así. La firmeza de su tono hizo que las chicas se callaran y dejaran de preguntar sobre el tema. Entonces, ¿cómo se conocieron?, le preguntaron, insistiendo en su relación con Steve. Alex las miró por primera vez con ironía. Bueno, los recuerdos exactos son confusos. Pero recuerdo haberme encontrado en un extenso terreno, hasta donde alcanza la vista, con poderes extraños que no sabía cómo usar y monstruos por todas partes. Steve tiene poderes extraños, dijo Ice. ¿Tú también los tienes? Compartimos algunos poderes, concedió Alex. Sin embargo, Steve tiene poderes muy especiales que le son propios. Poderes que nosotros no tenemos ni podemos ni siquiera soñar con tener. Hay una razón por la que lo llamamos el rey de nuestras tierras, porque tenía esos privilegios especiales. Steve es un rey, exclamó Ice con los ojos un poco abiertos. Tiona empezó a sonreír emocionada cuando finalmente se reveló algo sobre la historia personal de Steve. En cierto modo, dijo Alex, nadie podría jamás cuestionar el hecho de que Steve era, por derecho de nacimiento, el rey de nuestras tierras y la realidad de nuestras tierras. La forma en que podía doblar y torcer el mundo a su imagen, cómo podía otorgar poderes a otros, cómo podía invocar a cualquier criatura que quisiera y aún más cosas por el estilo. Alex las miró. Lo creas o no, pero Steve tiene el poder de convertir la noche en día y el día en noche a voluntad. Eso es una locura. Tiona negó con la cabeza. Ni siquiera él puede hacer eso, te refieres a otra cosa con eso, ¿verdad? Solo escucha atentamente. No, dijo Alex mientras señalaba el sol. ¿Ves eso? Si Steve invocara ese poder, verías a esta cosa moverse por el cielo y la oscuridad de la noche detrás con la luna ocupando su lugar. Para todo el mundo, él puede literalmente cambiar el ciclo del día. También tiene el poder de cambiar el clima, puede hacerlo soleado, nublado, tormentoso, lo que sea. Puede hacer que caigan rayos del cielo y puede hacer que brote fuego del suelo.
puede hacer que floten islas en el aire y puede hacer que llueva oro y tesoros del cielo. Alex extendió los brazos hacia el océano azul que estaba sobre él. Te lo juro, él puede hacer todas estas cosas y mucho más. De ninguna manera. Suspiró Tiona antes de mirar a Ice. Tenemos que obligarlo a que nos lo muestre. Ice asintió con entusiasmo. ¿Quién no lo haría después de escuchar tales afirmaciones? Pero estaba más interesada en las actividades de Alex con Steve. ¿Qué pasa con los Enderman? Alex levantó una ceja. ¿Cómo sabes de eso? Entonces, ¿son de tu tierra natal? Preguntó Tiona cuando las chicas finalmente entraron en los árboles. Pero estaban tan absortas en su entusiasmo por Steve que prestaron poca atención a dónde las llevaba Alex. Steve convocó a uno para que lucháramos en la mazmorra, bueno, 2 en realidad, pero 1 para cada una. Era realmente feo, pero muy rápido. Y es especialmente molesto con su teletransportación. Dijo Alex. Sí, pasé por el mismo dolor. Y sí, es casi imposible correr más rápido que ellos. Son muy rápidos y, además, cuando un Enderman te tiene en la mira, no se detendrá hasta que mueras a sus manos. Ice aprendió a las malas. Dijo Tiona mientras señalaba a su hermana. La sorprendió mucho. Sin embargo, la sorpresa y la velocidad son su única fortaleza. Dijo Alex. En lo que respecta a la fuerza bruta y la inteligencia, le faltan mucho. ¿Inteligencia? Ice inclinó la cabeza. Sé que no es fuerte, pero, ¿cómo es que no es inteligente? Voy a demostrarlo. Dijo Alex mientras ponía una mano en el suelo. Las chicas observaron cómo apretaba un poco los dedos mientras los hundía en la tierra antes de sacar un cubo perfecto de 2 metros cuadrados, de tierra pura que se mantenía unida por una fuerza sobrenatural. Los ojos de las chicas se abrieron de par en par mientras decían esto. Alex arqueó una ceja al ver sus expresiones. ¿Qué? Steve hizo lo mismo en la mazmorra. Ice señaló el bloque. ¿Cómo puedes hacer esas cosas? Es como un poder especial. Es algo exclusivo de nosotros. Respondió Alex. Es una habilidad que nos ayuda muchísimo cuando estamos excavando o extrayendo recursos. Es una de las primeras cosas que Steve me enseñó. Hacer un Minecrafter. ¿Un Minecrafter? Preguntó Tiona, confundida por el término. ¿Qué es eso? Personas cuyas vidas giraban en torno a la extracción de riquezas y el uso de esas riquezas para fabricar equipos con los que podemos extraer riquezas aún mayores. Dijo Alex. Así vivíamos. Extraíamos recursos, los usábamos para fabricar armas para matar monstruos y usábamos las piezas de los monstruos para el sustento o para mejorar nuestro equipo de modo que pudiéramos ir y encontrar riquezas enterradas en las profundidades de la tierra, donde la mayoría de las personas no pueden ir porque no pueden sobrevivir allí abajo. Terminó Alex. No somos como ustedes, los aventureros, porque todo lo que hacen es matar monstruos y luego se especializan en un campo. Nosotros hicimos de todo. Herrería, alquimia, agricultura, escritura, encantamiento, magia, caza, aventuras, orientación, navegación, viajes, escalada, vagabundeo, cartografía, y así sucesivamente. ¿Crees que tienes la capacidad para hacer todo eso? Ice y Tiona se miraron. Sabían perfectamente que ninguna de las dos podía hacer la mayor parte de eso. No. Respondieron juntas. Entonces, ¿cómo es que ustedes dos, que ni siquiera pueden concentrarse en más de uno de esos aspectos de la verdadera aventura, se convirtieron en sus amantes después de que él pasara un tiempo inconcebible haciendo todo eso, mapeando países y continentes enteros por sí solo? Preguntó Alex con dureza mientras los dos estaban desconcertados por su tono. ¿Cómo es que pudo enamorarse de 2 bebés débiles como ustedes que no tienen las facultades mentales ni la capacidad física para hacer nada de eso? Después de solo unas semanas de conocerlas, de repente hacen que su corazón se derrita. 2 chicas que son absolutamente incompetentes y vagabundas de mente estrecha en comparación con él. La furia de Alex aumentó mientras arrojaba el bloque a un lado, olvidándose por completo de la demostración que iba a realizar. No lo entiendo. Tartamudeó Ice. ¿Qué hicimos mal?
preguntó Tiona mientras levantaba las manos en defensa, sintiendo que se avecinaba una pelea. No es que hayas hecho nada malo. Alex apretó el puño. Es solo que, ¿cómo es que alguien tan grande como él podría imaginarse a personas como ustedes dos? Alguien que alcanzó niveles de poder por sí solo que eran sobrenaturales incluso para nosotros. El que vagó por una tierra vacía durante siglos sin volverse loco, quien fue capaz de desentrañar los secretos detrás de la vida misma. El que llevó a toda nuestra familia sobre su espalda y nos enseñó todo lo que sabíamos para que al final también nos volviéramos grandes. Alguien que tiene una presencia tan real en nuestra tierra, que cuando iba a cualquier aldea extraña, los habitantes le entregaban sus cosas porque podían reconocer por conciencia innata que él era el rey de la tierra. Como todos los monstruos que vagaban por la superficie y en el inframundo lucharon instintivamente contra él porque sabían que él era un alfa en su propia liga, una amenaza para su gobierno. El que puede dividir el mundo en dos, el que puede cambiar el tiempo y el clima, el que puede caminar sobre el borde de los mundos, el que puede dar forma a cualquier metal en cualquier forma que quiera, el que puede descubrir cualquier secreto que quiera, el que puede descifrar cualquier idioma que quiera. Mira, aquel que tiene la fuerza para levantar cielo y tierra y moverlos a un lado para hacer su voluntad, aquel que puede infundir en sus seguidores tal amor y lealtad que lo seguirían a donde quiera que fuera sin importar cuán loco fuera su plan. Terminó Alex. Las chicas no podían decir nada al oír todos esos apasionados desvaríos. La ira de Alex crecía minuto a minuto y su aspecto era cada vez más aterrador. Y después de todos estos años de seguir sus pasos, todos estos años de intentar ser como él, continuó Alex. Llega a otra tierra, llena de dioses mezquinos en un juego y mortales que ni siquiera se dan cuenta de que están jugando con ellos, y elige a dos idiotas para formar una nueva familia, que acaban de salir de los pechos de su madre el otro día. ¿Por qué elegiría algo tan por debajo de su nivel? Y su gloria es algo absolutamente alucinante para mí. Alex se tiró del pelo antes de enderezarse. Pero tengo la intención de averiguarlo por mí misma. Se puede saber mucho de cómo lucha una persona. Steve es indulgente contigo, sin duda, pero no esperes la misma misericordia de mí. Ármate, ahora. Alex agarró con la mano la empuñadura de una espada netherite que se materializó en su mano de la nada. En respuesta, Ai sacó a Desperate mientras Tione giraba y blandía su urga mientras la atmósfera se ponía demasiado tensa. Al ver esto, Alex levantó su brazo libre y lo arrojó hacia un lado. Ese simple movimiento de su brazo creó una onda de choque tan poderosa que arrancó docenas y docenas de árboles gigantes y antiguos del suelo, con raíces y todo, mientras caían al suelo con pequeños terremotos. La chica arqueó las cejas ante esto y sus manos comenzaron a temblar de miedo al ver el poder casual de Minecraft Alex. No somos enemigos. Intentó razonar Tiona. ¿También lo amas? ¿Es eso lo que pasa? ¿Lo amo? Preguntó Alex. Lo amo, pero no de la manera en que tú piensas. Antes de ser algo para ti, era mi héroe, mi modelo a seguir, mi salvador. Pasé la mayor parte de 700 años tratando de ganarme su reconocimiento y su favor. Los niños eran solo extensiones de su gloria y su legado, así que no me importaba que fueran familia para nosotros porque siguieron sus pasos e hicieron las mismas cosas que él hizo, pero a ti no puedo aceptarte. Alex levantó su espada y flexionó sus piernas. El suelo se hizo añicos bajo ella por esa simple acción, haciendo que las chicas tropezaran mientras intentaban agarrarse. No te mataré, pero esto no será indoloro. Será mejor que arrojes todo lo que tienes para ofrecer. Si él te ha elegido, entonces me aseguraré de que ustedes dos sean dignas de él siendo buenos en la única cosa para la que son útiles. Biblioteca. Suri se subió las gafas a la nariz mientras sus ojos recorrían las páginas de los libros que estaba leyendo. Tenía 3 abiertos a la vez, todos sobre teorías de magia completamente diferentes, lo que desconcertó a Rivaría por un momento. Pero mientras le observaba tomar notas de esos escritos, llegó a la conclusión de que estaba trazando similitudes entre todas las teorías y, basándose en esas similitudes y diferencias, estaba trazando una teoría de la magia más precisa.
Ahora bien, eso parecía muy simple a primera vista, pero a menos que fueras un erudito y un fanático como Rivería, no entenderías lo tedioso que era el trabajo y cuántas horas de trabajo se gastaban en cosas así. Ella misma había pasado la mayor parte de 70 años de su vida en ese campo antes de decidir huir de casa y convertirse en una aventurera. E incluso después de todo ese estudio, todavía no se había acercado al secreto detrás de la magia, un poder que permitía a los mortales doblar la realidad a su voluntad en un pequeño grado y tirar de los hilos de la vida misma. Nadie conocía esa lucha mejor que ella, especialmente con todo el odio y el escrutinio que había recibido durante sus años de estudio en Altena y la pequeña recepción negativa en el distrito escolar, todo debido a su habilidad innata de poder alternar cánticos para crear 3 variaciones diferentes de su límite de 3 hechizos, convirtiéndolos en 9 hechizos, de ahí su alias 9 infiernos. Para leer estos libros, uno tenía que estudiar miles de palabras de vocabulario, sin contar los círculos mágicos y los gráficos. Había que digerir todo eso varias veces antes de siquiera empezar a estudiarlo en profundidad y extraer fragmentos de conocimiento para construir sus propios argumentos académicos. Pero allí estaba Suri, con 3 de esos libros y no solo no los había leído todos correctamente todavía, sino que al instante entendió lo que decía cada página y de hecho estaba elaborando sus propias teorías, basándose en lo que a algunos eruditos les tomó décadas recopilar, con solo unas pocas miradas a las páginas. Además, cuando Rivería se inclinó para mirar sus notas, a las que él no le prestó atención, pudo ver que estaba bien organizado al tomar notas y que era profundamente perceptivo mientras abordaba cada tema desde una variedad de ángulos diferentes, algunos de los cuales eran tan oscuros que ella creía que nunca los habría encontrado, y algunos tan descaradamente obvios en retrospectiva, que sintió ganas de darse una bofetada de furia por no haberlo visto de antemano. Sin embargo, eso la hizo interesarse aún más en este amigo de Steve. La propia Rivería expresó un gran interés en los poderes mágicos de Steve, pero era obvio que el propio Steve no era un ratón de biblioteca y, por lo tanto, no compartiría tiempo con ella leyendo un libro. Pero este tipo Suri, tan femenino como su nombre sonaba a sus oídos, parecía ser mucho más serio y académico en el tema. Teniendo en cuenta que, solo un par de horas después de entrar en la biblioteca, ya había escrito un pequeño diario propio sobre teoría mágica con sus notas, estaba interesada en aprender más sobre él. Era claramente más fanático de la pluma que ella misma, y eso era decir algo. Por respeto a él, le dejó escribir un poco más y terminar sus notas sobre el capítulo en el que se encontraba, y mientras tanto lo estudió atentamente. Suri no parecía tan masculino como Steve o Sunny. Tanto el capitán como el granjero tenían mandíbulas prominentes y fuertes, mientras que la de Suri era un poco más redonda, aunque seguía siendo claramente un hombre. Tenía un comportamiento tranquilo y un rostro suave, pero una presencia gentil mientras leía los libros que había elegido. Su piel no era tan oscura como la de Steve, más bien parecía un bronceado dorado saludable, y era de estatura moderada. Su cuerpo también era más pequeño que el de sus amigos. McKenna era más alto y más sólido que él. Pero tampoco le faltaban músculos. Cuando apoyó la cabeza en una palma, vio que la simple flexión de su brazo hacía que un enorme bíceps sobresaliera de la manga de su elegante camisa. No tan grande y prominente como el de Steve, que era de lejos el más musculoso de todos sus amigos, pero lo suficiente como para que supiera que los hombres humanos llorarían lágrimas de puros celos, por el trabajo que se necesitaba para obtener ganancias como esas. También podía ver que tampoco era un mago defensor. Si bien su apariencia hablaba claramente de alguien que no iba al frente tan a menudo como él, sus manos estaban encallecidas por la empuñadura de una espada o el asta de una lanza. Y tenía las mismas vendas que Steve alrededor de sus antebrazos, ocultando grandes cicatrices debajo que parecían haber sido causadas por algún trabajo específico durante un largo periodo de tiempo. Luego miró principalmente su rostro. Las gafas ocultaban gran parte de su rostro, parecía que tenía ese tipo de apariencia en la que los rasgos no se podían ver correctamente en su mayoría si alguien usaba algo así como anteojos encima. Pero ella sabía que si se los quitaba, no habría duda de que era guapo, no deslumbrantemente como Steve, pero definitivamente atractivo por derecho propio.
A diferencia del pelo largo y especiado de Steve, el de Suri era más suave y rizado, un corte más modesto que el de su capitán. También parecía tranquilo y humilde, y sonaba como si fuera una persona a la que ni muerta se le ocurriría decir blasfemias, lo cual, por supuesto, era físicamente imposible, pero aún así, ella esperó hasta saber que había terminado su capítulo antes de hablar con él. «¿Suri?», preguntó ella, inquisitivamente, en un tono que claramente transmitía una petición de su parte para que le reservara una parte de su tiempo. «Sí, Rivería». La miró. Eso era otra cosa sorprendente en él. A ella no le gustaba que la llamaran señorita Rivería, o Lady Rivería, o princesa Rivería todo el tiempo. Suri lo supo al instante y no perdió tiempo en dirigirse a ella de una manera casual que, en su opinión, disfrutaba demasiado. «Quería preguntarte un poco ahora, pero, ¿cuánto tiempo exactamente has estado en los libros? ¿Cuánto tiempo llevo haciendo esto?» Suri señaló los libros. Supongo que más de 100 años. Ha pasado bastante tiempo. Rivería lo miró fijamente, su cerebro se entumeció de repente mientras creía ferozmente que lo había escuchado mal antes de que su cerebro repitiera el momento para ella e hiciera una doble toma masiva. «¿100 años?» susurró. «Sí», dijo Suri. «Bueno, unos 100, de todos modos. Empecé cuando era adolescente, diría que a los 18 años. Y desde entonces he enterrado mi cabeza en un océano de tinta». «¿Tienes 118 años?» preguntó Rivería. «Creí que solo tenías 18. ¿Eres mayor que Steve?» «Oh, no». Suri se quitó las gafas con una exclamación. En medio de su sorpresa, se dio cuenta de que tenía razón. Suri era mucho más guapo sin gafas. «Steve es mucho, mucho mayor que yo. Pero él dijo que tenía 18 años», dijo Rivería, preocupándose de inmediato por las chicas. Suri pareció ver de nuevo a través de ella. «Tiene razón cuando dice eso», dijo Suri. «No te preocupes por las chicas. Tiene 18 años tanto en mente como en cuerpo, como el resto de nosotros. Es solo que, de donde venimos, nuestro envejecimiento se ralentiza significativamente debido a un enigma temporal bastante importante». «¿Tiempo?», Rivería alzó una ceja. «¿Qué, como una maldición o algo así?» «No necesariamente, no». Suri se secó las gafas. «Tenemos la madurez de la gente de nuestra edad cronológica, sí, bueno, tanta como pueden tener ciertos individuos entre nosotros. Pero aún nos dejamos llevar por los deseos juveniles, y nuestras pasiones son fuertes y somos tan enérgicos como los jóvenes. No hemos dejado de lado nuestros deseos y necesidades como suele hacer la gente mayor. Además, estábamos aislados en un lugar, experimentando solo una forma de vida sin nadie más que nosotros para hacernos compañía. Realmente no llegamos a conectar con otras personas excepto en ocasiones muy específicas y nunca crecimos de verdad. He invertido mucho tiempo y esfuerzo en averiguar por qué nuestro envejecimiento se ha ralentizado tanto. Hasta el día de hoy, no he encontrado una respuesta», añadió Suri. «No te preocupes por Steve y las chicas. De todos modos, no tiene ni idea de las mujeres, y aprenderá». «Muy bien», dijo Rivería, sintiéndose apaciguada de repente por sus palabras. «Aún así, eso te haría mayor que yo, y eres humano». «Ah, sí. Olvidé que los elfos viven mucho más que los humanos». Se rió Suri. «Escuché que la esperanza de vida de un humano es apenas un parpadeo en comparación con la de un elfo, jeje. Entonces, ¿cuántos años tengo yo más que tú?» Preguntarle a una mujer su edad. Rivería alzó aún más la ceja y le dirigió una mirada inexpresiva. «No pensé que fueras de ese tipo. No te pregunté tu edad», dijo Suri, sonriendo. «Te pregunté cuántos años más que yo. Hay una diferencia». «¿En serio?». Rivería le dio una media sonrisa. De verdad», dijo sin dejar de sonreír. «Eres 19 años mayor que yo», dijo finalmente Rivería. «Sí, claro», asintió antes de coger de nuevo el bolígrafo. «Es bueno saberlo. Antes de que empieces a escribir de nuevo, hay algo que me gustaría saber. Sobre la magia de Steve», se apresuró a decir Rivería.
Si quieres preguntarle por los secretos que se esconden detrás de sus poderes especiales, me temo que tendrás que preguntárselo a él. Dijo Suri. No estoy seguro de que él conozca el secreto, y si lo sabe, nunca lo compartió ni siquiera con Alex, y mucho menos con el resto de nosotros. Así que no sé por qué lo compartiría contigo. Suri volvió a dejar el bolígrafo un momento. Pero continúa. Steve usó un hechizo contra el monstruo Rex del piso 49. Dijo Rivería. Era tan extraño que no tenía idea de qué hacer con él. Se sentía tan frío y húmedo, como si no hubiera nada bueno que encontrar en él. Y sin embargo, se sentía tan poderoso que simplemente estar cerca de él nos hacía sentir débiles. Y no solo mató a Valor de un solo golpe, sino que también creó este túnel gigante y perfectamente circular en la pared del piso. Sí, claro. Suri se inclinó hacia adelante. Déjame adivinar, fusionó un orbe azul y uno rojo para formar un orbe púrpura que luego se convirtió en una especie de rayo láser que golpeó al monstruo y a la pared. Sí. Ese es. Y déjame adivinar de nuevo, algunas personas de tu familia no vieron el hechizo, solo vieron las consecuencias. Sí, otra vez. Rivería sintió con la cabeza, con un brillo en los ojos porque por fin estaba descubriendo algo. ¿Sabes algo al respecto? Sí, lo creo. Dijo Suri con tristeza. No puedo empezar a contarte cuántas de nuestras bases destruyó Steve cruelmente solo porque le apetecía lanzar ese ataque en particular. Uno de los pocos momentos en los que no actúa acorde a su edad. Pero no es exactamente magia como crees. No. No. Yo no lo entiendo mucho, ya que Steve solo compartió algunos detalles. Es un ataque hecho con una energía sobrenatural generada por emociones negativas. Es capaz de hacer algunas cosas con ellas, incluyendo Púrpura, que es el ataque que utilizó. Suri levantó un dedo. Es básicamente una manipulación del espacio mismo. Uno es azul, una convergencia del espacio que crea un punto de poderosa atracción. Suri levantó otro dedo. Uno es rojo, una divergencia del espacio que genera el poder de repeler violentamente desde un punto. Suri juntó sus dedos. Uno absorbe masa, el otro la expulsa. Fusionados, crean este poderoso y compacto pero inestable cúmulo de masa imaginaria que literalmente destroza todo a su paso hasta convertirlo en nada total. Y dada la naturaleza esférica de ese punto de masa imaginaria, es lógico que haga agujeros perfectamente circulares donde quiera que vaya. Creo que ya entiendo la idea. Rivería frunció el ceño mientras intentaba comprender sus palabras. ¿Hay alguna defensa contra este tipo de ataque? Si lo hay, entonces solo él lo sabe. Suri se encogió de hombros. Nunca logré encontrar nada, ya que ni siquiera nuestros mejores materiales pudieron resistir ese ataque. Créeme, si supiera cómo bloquearlo, tendría muchos más tomos en mi colección ahora mismo. Ya veo. Rivería se reclinó y le sonrió. Me pareces un personaje muy interesante y con mucho conocimiento, Suri, tengo que decirlo. Lo que sé no es más que una pequeña gota en el océano del cosmos. Dijo Suri. Pero gracias. Yo también encuentro que eres una persona bastante interesante. Me gustaría conocerte mejor. El sentimiento es mutuo. Dijo Rivería. Mantuvieron sus sonrisas juntas por unos segundos más antes de simultáneamente dejar caer sus cabezas nuevamente en sus libros como los ratones de biblioteca que eran, aunque Rivería de repente se encontró sin aliento, debió haberlo estado conteniendo, porque estaba tan embelesada por la explicación de Suri. Sí, definitivamente fue eso. Mercado. Vamos, Olga-san. Gritaba F al pobre Raúl, sepultado bajo una montaña de bolsas llenas de zapatos, vestidos, joyas y todo tipo de complementos. Hay muchas más tiendas a las que quiero ir. Señorita F, tenga piedad. Suplicó la joven de 21 años. No puedo llevar mucho más. ¿Es realmente tan importante para una persona tan joven poseer tanta ropa? Tengo que estar al día con las últimas modas. F frunció el ceño. Me niego a ser una campesina que viste ropa de ayer. Y soy mayor que tú, así que respeta a tus mayores y haz lo que te digo. Me cuesta creerlo. Dijo con voz tensa, al observar ciertas facultades de ella. Tu apariencia sugiere lo contrario.
F, que no sabía nada porque nunca le habían enseñado nada sobre las tendencias de los chicos y dónde miraban a una mujer además de lo que sabía por sus interacciones con sus hermanos mayores, dio un pisotón. Simplemente muévete. Cuanto más te quejes, más tiempo tendrás que cargar con esas cosas. Raúl miró hacia donde estaba y escuchó gruñidos y gemidos femeninos, mientras su segundo al mando del segundo grupo de la familia Loki caminaba junto a él cargando una montaña similar. ¿No tienes la misma capacidad de almacenamiento que tu capitán?, resopló Ana Kitty mientras se ponía roja por el esfuerzo y movía la cola agitadamente detrás de ella. ¿Por qué nos torturas con esto? Porque mi hermana mayor, Alex, me dijo que nunca pusiera ropa nueva en mi inventario, ya que es solo para cosas importantes de aventuras. F se dio la vuelta. Ahora, vamos. O voy a prenderles fuego de nuevo y luego se lo diré a mis hermanos y hermanas mayores. Entonces estarán en serios problemas. Se alejó, mirando cada tienda con ojos brillantes antes de llegar a un puesto que vendía lo que parecían elixires y ungüentos faciales para mujeres y se acercó corriendo, interesada. No puedo creer la cantidad de dinero que lleva encima. Le dijo Aki enfadada a Raúl. Está muy malcriada. Lo sé. Dijo Raúl. Solo aguanta. Todos los miembros de su familia son increíblemente fuertes, sin incluir a ella misma, que está 3 niveles por encima de nosotros. No querría que su ira caiga sobre mí más de lo que quiero volverme impotente. Bueno, eso ya está resuelto para ti. Resopló Aki. Literalmente no tienes las agallas para defender tus derechos, y lo digo en sentido literal, ya que te he visto bañarte antes. No tienes las facultades masculinas para defenderte porque apenas son visibles, así que puedes olvidarte de la posibilidad de tener hijos. Raúl la miró fijamente y reconoció lo que en realidad le estaba diciendo. Se sonrojó furiosamente, tanto por el color como por su temperamento, mientras balbuceaba, mientras ella le dirigía una sonrisa cruel y comenzaba a levantar su carga una vez más, dejándolo profundamente herido y, de repente, muy cohibido. Especialmente porque eso había venido de ella precisamente.